La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Sintonizan Radio Intereconomía. Cine Yelmo Isla Azul se renueva. Nuevas butacas premium, sala macro XE y la revolucionaria 4D Motion. Aire, agua, aromas, vibraciones, impactos de aire y hasta temblores. Consigue ya tus entradas y descubre el nuevo y renovado Cine Yelmo Isla Azul. Ven a vivirlo. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Radar Empresarial. Radar Empresarial 18. Hoy analizamos la nueva modificación de Baidu sobre su herramienta de inteligencia artificial. Se llama Ernie. Esta herramienta promete revolucionar el mercado y la clave va a ser su carácter de código abierto que tomará a partir de hoy algo muy similar a lo que tenemos con ChatGPT o DeepSeek. Portavoces de la compañía, Roberto Sol, aseguran que el proceso de apertura será gradual y busca impulsar una competencia más igualada en el sector. Con esta noticia hay dos empresas que tendrían que poner ojo a visor en cada avance que haga Baidu sobre Ernie, OpenAI y Anthropic. Sus novedades prometen sacudir el mercado. Para poder desarrollar Ernie, Baidu ha tenido que cambiar sus principios empresariales. Históricamente apoyó a su modelo de negocio basado en la propiedad cerrada y se mostraba en contra del software abierto. Sin embargo, la compañía vio el éxito de DeepSeek y se puso manos a la obra para fomentar una herramienta de código abierto. Así pues, es el próximo paso de una herramienta que vio la luz por primera vez en 2019. Robin Li, CEO de Baidu. Fuimos capaces de lanzarlo antes que el resto de empresas públicas de todo el mundo, porque supongo que estábamos mejor preparados. Hemos estado trabajando en esa dirección de todos modos, pero yo diría que una creencia a largo plazo bien nos preparó para alguna innovación disruptiva como esta.
Ese año empezó a coger fuerzas una herramienta que por entonces lo que hacía era construir y aprender de forma incremental el preentrenamiento de tareas mediante aprendizaje secuencial multitarea. La compañía lo fue desarrollando hasta que en 2023 lanza Ernie Bot, que suponía el primer servicio chatbot de la compañía. Llamado también representación mejorada mediante la integración de conocimientos, sus características se asemejaban mucho a las de ChatGPT de OpenAI, aunque los principios no fueron fáciles. Acusaciones de pruebas pregrabadas y que un laboratorio de investigación universitario vinculado al Ejército Popular de Liberación había probado ErnieBot hicieron caer sus acciones y las valoraciones en la herramienta. Baidu no se rindió y en marzo de este año lanzó al mercado la versión 4.5, que tiene las mismas características que la otra gran herramienta china de código abierto, DeepSeek. Todos estos esfuerzos de Baidu por la inteligencia artificial nacen de la ferviente convicción de su cofundador por creer que era el futuro de las aplicaciones, Robin Li. Soy un creyente de la IA desde hace mucho tiempo. Hace 30 años, cuando estaba en la universidad. Cuando era un estudiante universitario, tomé cursos de inteligencia artificial en la Universidad de Pekín. Así que después de que Baidu fue fundada, me di cuenta de que la IA era probablemente la manera correcta de resolver el problema de búsqueda. Porque cuando nos fijamos en la búsqueda, es que los seres humanos tratan de escribir las palabras clave o consultas y las computadoras tratan de entender lo que significan esas consultas. Esencialmente, ese es un problema de IA. Ahora la pregunta es si provocará el mismo efecto que provocó DeepSeek en las acciones de compañías de IA y de fabricantes de chips. De momento, Baidu asegura que su modelo Ernie X1 ofrece un rendimiento comparable al modelo DeepSeek R1, pero a la mitad de precio. Así pues, el objetivo de todo esto, por lo menos para Robin Li, es democratizar el acceso de los desarrolladores a este tipo de herramientas, pero de salirse con la suya, Ernie puede sacudir el mercado de la inteligencia artificial. No necesitas decir... Nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al y sol, verano de novela en todos ellos. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad navegando desde 733 €. Vivirás las mejores vacaciones en familia. Consulta condiciones. Reserva tu crucero con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en washow.com. ¿Vienes? Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Diez y 14 abrimos el espacio que cada lunes le destinamos a los metales para la inversión, a los metales preciosos, con Javier López, que es CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenos días. Muy buenos días, Susana. Oye, hace poco más de una semana, el sábado 21 de junio, Estados Unidos atacaba instalaciones nucleares iraníes, lo cual ha tenido repercusiones en la economía global, especialmente en el comercio marítimo del estrecho de Hormuz, que es una vía crítica para el transporte de petróleo. Esta tensión de preocupación, esta tensión geopolítica,
¿Se está reflejando en metales, en un oro, en una plata, en un paladio? Pues mira, a niveles de oro y de plata se ha visto reflejado, pero en sentido contrario a lo que realmente esperábamos, porque cuando hay ese ataque aumenta muchísimo la tensión, pues lo lógico es que, bueno, pues lo que se consideran refugios, pues aumenten muchísimo. Bueno, pues curiosamente, lo que subió el lunes, pues esto fue el sábado, el lunes, el Nasdaq y el S&P 500 tuvieron una de las mayores subidas históricas, curioso, ¿eh? Y luego llevamos pues un proceso, sobre todo en el oro y en la plata, aunque en la plata un poquito menos, de corrección de precios. Obviamente, si bien veníamos de máximos, pero que realmente el sentido ha ido contrario a lo que se esperaba. Obviamente, hoy hay una pequeña corrección, esperemos que siga. Pero, y sin embargo, por ejemplo, sí, los metales industriales, pues sí se han visto un poco más afectados, ¿vale? También se esperaba, por ejemplo, en el tema del petróleo, que subiera a 150, había voces que decía que se iba a cerrar el estrecho, y lo que estamos viendo es que, pues, realmente, pues, una de dos, o ya lo sabían los operadores, ya estaba descontado, o, digamos, esta ligera mejora, pues, ha favorecido, pues, lo que estamos viendo, es decir, una corrección y una medio tranquilidad en los mercados. Curioso, ¿eh? Entiendo que esto nos enseña que es imposible hacer market timing, de decir, oye, como hay ataque, entonces las materias primas o los metales preciosos van a subir, porque van a funcionar como refugio. O sea, uno no puede jugar a esto, ¿verdad? No, si tú quieres jugar al corto plazo, obviamente te vas a encontrar con muchísima volatilidad como lo que estamos viendo. Es decir, obviamente estamos viendo que, o sabemos que metal como el oro, que siempre ha sido refugio, siempre en el medio, en el largo plazo. El poder aprovechar este tipo de movimientos, bueno, pues salvo que estés informado previamente, te llamen, oye, que mira, que vamos a atacar y vamos a hacer esto. O es que si no se entiende algunos aspectos. Entonces, obviamente jugar para ver y adivinar si coges el momento es bastante peligroso. Puedes acertar y ganar muchísimo, pero por lo menos lo que nosotros controlamos, que es los metales preciosos, siempre hay que ir a la periodicidad y en el medio y en el largo plazo. ¿Y el ahorrador español, el inversor español, está acostumbrado a combinar distintos metales preciosos, a ir más allá del oro o de la plata, que son los más tradicionales? Estamos viendo que efectivamente ya se están, por lo menos lo que estamos viendo con nuestros clientes, que efectivamente están adoptando la idea de diversificar en otro tipo de metales, también asumiendo el hecho de los metales industriales con un mayor riesgo, pero jugando también con el oro y la plata y con distintos plazos. Realmente estamos viendo una evolución del comprador español hacia esa línea. ¿Hay algo más aparte del oro y la plata? Entonces, ¿aprovechar la coyuntura nunca o hay excepciones? Y dependiendo hay excepciones en las cuales se puede aprovechar. Es decir, por ejemplo, nosotros ahora estamos aprovechando el hecho de estas bajadas, de estas correcciones para, digamos, ampliar nuestros inventarios y comprando también y lanzando algunos contratos con, aprovechando estos precios, ¿no? Entonces, siempre hay oportunidad para aprovecharlo, pero dentro de una estructura global y de una estructura de diversificación. Y, por ejemplo, aprovechar estos precios en algún metal concreto. Pues ahora mismo, obviamente seguimos apostando el oro, que está muy bajo, la plata, seguimos apostando por la plata y por supuesto, como dijimos en otras ocasiones, con el paladio y el platino que están tomando bastante protagonismo. Se está dejando ver otra vez el rodio, con lo cual, bueno, pues ahí empezaremos a ver si tenemos la posibilidad de poder introducirlo en alguna de nuestras carteras. Si yo quiero empezar a trabajar con vosotros, ¿cómo lo hago? Pues o bien llamándonos a nuestro teléfono de atención a cliente o bien en nuestro correo de atención dentro de la página. A partir de ahí, pues, en cualquiera de las oficinas o cualquiera de los consultores más cercanos al domicilio del cliente, pues se concierta una entrevista, se le da toda la información que requiera y a partir de ahí, pues, el cliente puede tomar su decisión. ¿Ofrecéis asesoría personalizada, yo acudiendo a vuestras oficinas o vosotros acercándoos al lugar donde yo me puedo reunir? O correcto. Si lo quiero todo online, también puedo todo online, ¿no?
También se puede hacer todo online, efectivamente recibes toda la información, todos los proyectos, los pros, la información acerca de los pros y de los contras. Y obviamente si es un tema que son compras y a final de cuentas es crear un patrimonio, aunque no sea una inversión como tal, sino una compra a futuro, pues obviamente siempre hay que hacerlo conforme también un perfilado, es decir, hay que ver cuánto necesito, cuándo, hasta dónde puedo aguantar, digamos, sin tener que tirar de hacer ventas parciales, realmente lo que voy a comprar es el dinero que puedo no necesitar a corto plazo. Todas estas características son las que efectivamente deben de tenerse en cuenta para antes de dar cualquier tipo de solución o cualquier tipo de propuesta. Por lo que me dices, son trajes muy a medida, ¿no? De cada ahorrador, de cada inversor y de cada momento suyo. Correcto, Susana. Cada momento es totalmente distinto, es decir, obviamente hay unas pautas más o menos, hay una serie de parámetros que se van repitiendo, pero si una persona, pues, lo mismo que cuando quiere hacer cualquier tipo de inversión, tiene que saber realmente si ese dinero que vas a poner lo vas a necesitar, si ese dinero, qué es lo que quieres conseguir, cuál es tu objetivo, en qué tiempo lo quieres conseguir, y a partir de ahí, pues lo mismo, es decir, ya sea comprar oro, ya sea comprar un fondo, ya sea comprar un plan de jubilación, obviamente tienes que tener toda la información y realmente tenerlo en base a lo que tú realmente necesitas. Muy bien, pues Javier López, CEO de Silver Gold Patrimonio, gracias, que tengas buen día. Muchas gracias. Adiós, a vosotros, Susana. chao, Hasta luego. Adiós. Capital Intereconomía con la educación financiera. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Diez y 24, y vamos a poner el foco en los materiales estratégicos. Bueno, porque estamos viendo que la tensión geopolítica, la guerra entre Irán e Israel, la participación de Estados Unidos, pero antes ha sido pues Israel-Gaza o Ucrania-Rusia, ha puesto de manifiesto pues que somos muy dependientes de infraestructuras energéticas, de infraestructuras de comunicaciones que necesitan
pues para seguir funcionando, tirando y cumplir su servicio, pues metales estratégicos. Mariano Gerenstein. Mariano, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es subdirector de clientes institucionales y ventas de Safra Sarasin Asset Management. Oye, ¿qué son exactamente los metales estratégicos? ¿Cuáles son? Déjame empezar con una pregunta. ¿Cuánto echaste de menos la electricidad del día del apagón? Como a los 20 minutos. No, pero ¿cuánto en la medida que fue pasando el tiempo? Bueno, es que afecta absolutamente a todo, porque afecta no solo a quien puedes encender o apagar la luz, a que puedes poner la lavadora, luego lo que son las comunicaciones, lo que es conectarte a tu banco, estabas también. Desconectada digitalmente. Bueno, de todo. Bueno, digitalmente estabas desconectado de todo, de todo. Es que incluso también con el banco, que no podías decir, oye, ninguna transacción, estabas bloqueado. Si no tenías metálico en la cartera, no podías comprar nada. Nada. Imagínate que, y eso fue de sorpresa, imagínate que de un momento para el otro el apagón, en lugar de haber durado, dependiendo del sitio, unas 12, 18 horas en los lugares que se restableció más hacia el final, hubiera durado 2, 3, 4, 5 días. Y ante esa desconexión digital inicial que te genera cierta incomodidad, empieza a haber falta de agua, falta de electricidad que no hace que tengas refrigerador, los alimentos se te empiezan a echar a perder, la sensación de ansiedad que en la medida que va pasando el tiempo se genera a partir de la falta de tener electricidad, empieza a ser un problema verdaderamente serio. Entonces, ¿cuál es el problema y cuáles son los metales estratégicos? La realidad es que estamos viviendo un mundo que se está electrificando, ¿sí? Cuando hablamos de transición ecológica, transición energética, muchas veces suena como algo abstracto, ¿sí? ¿Qué es la transición ecológica? Pero la realidad es un día a día que nos acompaña en el móvil, en la luz, en el refrigerador, en el aire acondicionado con este verano. Entonces, el problema que se está dando aquí en el mundo es que el mundo no está preparado en términos de infraestructura para para cumplir con la demanda que se está necesitando en ese proceso de electrificación que se está dando en las economías. Entonces, el problema de los metales estratégicos es que son los metales que son necesarios para que las infraestructuras, las redes de cables, los procesos de que la electricidad llegue a cada una de las casas y no la echemos en falta, no están preparados para la velocidad en la cual está creciendo esta demanda. Es que estoy pensando desde que suena el despertador por la mañana hasta que enciendes la luz, vas al baño a lavarte los dientes, hasta cuando sales del garaje. Yo ese día del apagón pensé, no sé si voy a ser capaz de abrir la puerta del garaje, entrar a mi casa o no entrar a mi casa, porque claro, ahora como todo está digitalizado... ¿Transporte público? Bueno, eso ya por descontado, pero luego pensaba, digo, llego a mi casa, ¿se abrirá el portón? ¿Hay portón manual o no hay portón manual? Yo sí me preocupé bastante. Oye, ¿cuáles son, aterrízamelo, cuáles serían esos minerales estratégicos que están detrás de esa transición o esa electrificación o al final que todo funcione día a día? Básicamente ahí está el litio, el cobalto, el níquel, el aluminio, sobre todo el cobre. Vale. Entonces, ¿cuál es el problema que se está dando en la economía? De nuevo, la velocidad de crecimiento de la demanda por electrificación del mundo es mucho mayor a la capacidad que está creciendo la oferta de infraestructuras para soportar todo ese tipo de demanda que se va generando. Y adicionalmente de lo que acabamos de hablar, imagínate la cantidad de demanda de energía
que genera la inteligencia artificial, por ejemplo, la electrificación de vehículos, la urbanización del mundo, todo este proceso donde está saliendo gente del campo hacia las ciudades, sobre todo en los países emergentes. Todo ese proceso de crecimiento necesita electrificarse. Claro, lo hemos visto aquí con el caso del apagón, que al final es el problema de la red, que no ha sabido ni coordinar ni ajustar pues todo tipo de energías renovables que venían en un determinado momento. A mí me contaban que era como el pelotón, un pelotón ciclista, que tenía que ser capaz de cuadrar los distintos ritmos, las distintas intensidades, la distinta demanda también. Entonces ahí la infraestructura, la red... No llega. Y el problema es que se necesita de manera urgente readaptar las infraestructuras y, digamos, estar a la altura del crecimiento de la demanda de todo este nuevo proceso, que en algunos casos hasta parecería que se está subestimando esa velocidad de crecimiento. Y lo más relevante de todo, es que parece un concepto abstracto, pero cuando lo ves en el apagón, lo sentís en primera persona, ahí empezás a tomar un poco de conciencia que cuando hablamos de una transición energética o hablas de una transición ecológica, esto es algo es inevitable. No solamente es inevitable, sino que es imparable. ¿Y estas infraestructuras cómo se han comportado? Porque hablamos de comunicaciones, de agua, de energía. ¿Cómo se han comportado? ¿Cómo lo están haciendo en bolsa? ¿Realmente están viendo esa necesidad, ese potencial y esa necesidad de inversión superpotente, estructural? Esto va para muchos años. Correcto. De hecho, nosotros estamos convencidos de que estamos iniciando un nuevo superciclo de lo que se refiere a los commodities, sobre todo a los commodities industriales. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos estos metales estratégicos se han comportado de manera bastante favorable en los últimos meses, pero esto es algo que cuando uno toma la decisión de invertir en una estrategia como esta, que es volátil, también hay que comentarlo y hay que decirlo, porque la mayoría de este tipo de compañías o los commodities, que son los que se necesitan y abastecen a ese tipo de compañías, son commodities volátiles y están muy vinculados y muy correlacionados con la macroeconomía. Pero cuando uno invierte aquí hay que pensar en el medio y largo plazo. Esto no puede ser una inversión de corto plazo porque, digamos, es muy difícil predecirlo inicialmente hacia dónde puede dirigirse en un periodo muy cortito de tiempo. Vosotros en Safra Sarasin tenéis ahí estrategias ya consolidadas que piensan en ese largo plazo, en esas luces de largo alcance que digo yo. Háblame de las estrategias. ¿Cómo son? ¿Qué tienen? Mira, tenemos dos. Una que está vinculada a los commodities y otro a las compañías que generan o herramientas o ayudan a que esos commodities se transformen en algún producto final a través de la inversión en la cadena de valor. Tenemos un fondo que se llama Strategic Materials, este fondo de compañías que invierten en básicamente las compañías que generan y ayudan a que las mineras puedan generar esa extracción de los minerales de manera más eficiente. Piensa que nosotros pensamos en la extracción de los commodities como algo que es necesario, pero también como una gestora que tiene un foco de sostenibilidad. Lo que buscamos son aquellas compañías que son capaces de mejorar los procesos, de optimizar los procesos y que podamos hacer que la extracción de los minerales sea de la mejor forma posible, que dañe menos el medio ambiente y más eficiente. Entiendo que me estás hablando de estrategias globales y de un equipo gestor que se conoce muy bien el negocio. Correcto. Porque aquí necesitas especialistas, ingenieros. Efectivamente. El equipo gestor viene del mundo de la infraestructura. Es muy difícil gestionar cualquier tipo de fondo temático
específico simplemente con un gestor financiero. En la medida de que solamente miremos a los números, se hará un análisis hacia atrás. En la medida que conozcas cómo funciona el negocio y cómo funciona el desarrollo de este tipo de estrategias con gente que viene de ese mundo, podrá mirar hacia adelante, que es donde nosotros queremos posicionarnos. Hoy he tenido una tertulia de selectores y me decían que ellos, a la hora de elegir un fondo de inversión, una estrategia, le pedían consistencia, le pedían coherencia también al equipo gestor, que se mantuviera firme en su convicción inicial. Hablaba también, pues eso, del volumen de negocio, del proceso de selección, pero sobre todo en este tipo de estrategias de muy largo plazo, la convicción es clave. Fundamental. O sea, no dejarte llevar ahora porque hay guerra, no hay guerra, ha habido un apagón, no ha habido un apagón, sino aquí... Déjame ir un poquitito más allá. Yo creo que en general, cuando uno toma una decisión de invertir en una estrategia temática, no puede pensar en el corto plazo, en general. Y en particular, sobre todo en este tipo de estrategias que tienen desde nuestro punto de vista, un recorrido bastante prometedor a futuro, creemos que es necesario pensar en 3-5 años. Y el equipo gestor... Y me lo pones a poco, 3-5 años. Yo pensaría todavía mucho más. La realidad es que... Claro. Pero, es muy difícil decir a alguien... O sea, piensa en un periodo de 10 años. Desde las infraestructuras más básicas, una autopista, pero imagínate un centro de datos, una empresa de energías renovables, una nuclear, ¿hay cuántos años lleva el proceso de inversión, de desarrollo, de ponerlo y luego de sacarle la rentabilidad? Mira, vamos al cobre, que es uno de los metales más estratégicos en todo lo que es el proceso de electrificación de redes. Desde que se hace la exploración de la tierra hasta que una planta empieza a producir... ¿Cuántos años piensas? No sé, 20. 16. Ay, mira, no iba muy No solamente... Por eso que me dices, una inversión 3-5 años... Bueno, desde el principio hasta el final. 16 años, o sea, piensa, que una compañía que va a hacer una inversión en una planta productora de cobre tiene que tardar 16 años desde el momento cero hasta empezar a producir. No solamente eso, sino que también en la mayoría de estos casos y en la mayoría de lo que vos comentabas al principio, los países donde estos yacimientos de metales estratégicos se encuentran son países, llamémoslo, de difícil acceso político, social, económico, ya que están ubicados por ejemplo, en África o en algunos países de Europa o Asia, que son, no tan accesibles como puede ser Europa o Estados Unidos. Dos cositas más. Recuérdame los nombres de las dos estrategias. Uno, JSS, Sustainable Strategic Materials. ¿Sí? Y el otro es JSS, Commodity Transition. Entiendo que son estrategias globales, estrategias de gestión activa pura y dura, estrategias flexibles con un equipo gestor de alta consistencia y conocimiento. Y el segundo fondo, el de Commodities, es un fondo que, en lugar de invertir en las compañías que generan este tipo o que colaboran en este tipo de extracciones, invierten propiamente en la materia prima. Y todo con el apellido Sustainable, porque lo lleváis en el ADN y porque no es incompatible un cobre, ¿no? Por ejemplo... Es necesario. Entonces, el punto es el siguiente. Cuando vos invertís de manera sostenible, lo que estás mirando son dos cosas. Primero, intentar que las compañías en las que estás invirtiendo efectivamente cumplan con una serie de requisitos de sostenibilidad en términos de gobierno, en términos sociales y en términos, desde luego,
objetivo de inversión, y que la compañía en la que estás invirtiendo, en el caso de Strategic Materials, que es el fondo de renta variable, sean compañías que colaboren a tener un proceso de extracción de estos metales estratégicos que sea más eficiente, por ejemplo, reduciendo el consumo de agua, reduciendo el consumo de energía para la extracción de los metales, o incluso dañando menos el medio ambiente cuando se hace la extracción. Pues Mariano Gerenstein, subdirector de clientes institucionales y ventas de Safra Sarasin Asset Management. Oye, gracias por los argumentos, gracias por abrirnos los ojos, aunque creo que tras el apagón ya vemos las cosas de otra manera. Nos hemos dado cuenta de que somos muy vulnerables. Y no pensar, como sociedad y como individuos. Y no pensar que cuando se escucha el término transición ecológica, transición energética... Eso, los renovables y ya está, hay mucho más. Correcto, y aparte es algo abstracto, es una realidad, es una necesidad, y entre todos necesitamos ser conscientes de que eso hay que acometerse. Muy bien, pues Mariano, oye, que mil gracias por acompañarnos, gracias por las ideas, los argumentos, y ya por el lunes, feliz semana. Muchísimas gracias a ustedes. Y ánimo con el calor. Y mucha suerte para todos. Hoy por la sombrita, gracias, adiós. Adiós. Tras el éxito de Nabucco en su estreno, Verdi volvió a emocionar con la nostalgia de la patria en su siguiente ópera, I Lombardi. Descubre en el Teatro Real la ópera que nos lleva a la primera cruzada en Tierra Santa y que consagró al compositor como gran maestro. Solo 2 funciones, el 6 y 9 de julio. Compra ya tus entradas desde 17 € en teatroreal.es. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Vámonos, que me lío, que me enredo, que me trabo. Vamos con nuestro consultorio de herencias con Iciar Pernía Gómez, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, buenos días. Bueno, muchas veces cuando fallece un familiar pensamos que la herencia solo se compone de cuentas bancarias, de inmuebles, de vehículos o de deudas, claro. Pero hay otra partida importante que surge del activo y que no se tiene en cuenta, que es el ajuar. ¡Ay! Hay esa parte sentimental, ¿no? Ahí. Tiene todo, tiene de todo. Que tú valores de una manera y yo de otra. Claro, por eso decidí, hoy tenemos que hablar de este tema que pasa bastante desapercibido y no es cuestión baladí. Pues efectivamente, nuestro Código Civil lo define en su artículo 1321 y el ajuar doméstico se presume que está incluido en la herencia y se valora en un porcentaje fijo del 3%. Ah, del 3. 3. Pero, ¿cómo se valora? Vale. ¿Y qué es exactamente? ¿Qué se incluye dentro del ajuar? Bueno, porque a lo mejor tú piensas que es una cosa y yo digo que es otra. Claro, a ver, lo que se entiende pues es todo lo que hay en seres, mobiliario y demás dentro de la vivienda habitual. Aunque tengamos 5 viviendas, el ajuar doméstico... Es dentro de la vivienda. Dentro de la vivienda, pero pequeña. Claro, pero lo valoramos sobre todo el patrimonio. O sea, yo lo valoro sobre mis 5 viviendas. El 3% al equivalente de 1 millón de euros valen mis 5 viviendas. ¿En la casa de la playa no vale? No, o sea, tengo mis 5 viviendas, o si playa, son las joyas montaña, que mi madre tenía en casa de mi hermana tampoco. Es que eso no es ajuar doméstico. Ah, vale. Por eso hay mucha o guardado, no sé, en el trastero. Sí, eso sí puede ser. Claro que sí. Entonces, vamos al supuesto práctico. Tengo mis 5 viviendas, una en la playa, otra en la montaña, otra en Suecia y mi vivienda habitual. 1 millón de euros. Pues sobre eso calculamos el 3%. Vale. Esos 30.000 euros son
ajuar doméstico. Pero ¿dónde está el ajuar doméstico? Está en nuestra vivienda habitual y ahí estarán muebles, ropa de cama, utensilios de cocina, todo lo que hay. ¿Tenemos joyas? ¿Tenemos obras de arte? No, eso no es ajuar doméstico, eso sí tiene su propia valoración individual. O sea, que no se incluye ni joyas, ni obras de arte. Ni obras de arte, ni bienes de lujo, todo eso no es ajuar doméstico. ¿Y por ejemplo, si tengo una colección de cuchillos? Sí, eso puede ser. Sí, puede ser ajuar doméstico. Es verdad que yo siempre digo que es una cuestión de concepto. Y si los herederos no se oponen, como es una presunción que tenemos en nuestra legislación, 3%. Pero vamos a suponer que somos 4 hermanos y 2 de ellos dicen que no, que como van a ser 30.000 euros el ajuar doméstico, que eso vale muchísimo más. Vale, ¿cómo se calcula? Pues en ese caso lo que hay que hacer es un informe de tasación para valorar lo que hay en la vivienda habitual que se considera ajuar doméstico. Y en ese caso, si ese 3% que equivale a 30.000 euros no se corresponde con lo que dice el informe de tasación de nuestros hermanos y son 25.000, pues será 25.000 porque es una valoración objetiva. Vale, ¿y esto dónde se apunta? O sea, ¿se recoge en algún sitio? ¿Lo tengo yo en la cabeza o qué? No. Es verdad que la escritura de aceptación y adjudicación de herencia normalmente no se desglosa el ajuar doméstico, se entiende que está incluido en los inmuebles. Pero mi consejo siempre es que para evitar suspicacias, para evitar problemas entre los herederos, puede resultar conveniente desglosarlo. Entonces, pues estos 30.000 euros que van a ir al impuesto de sucesiones, porque ahí sí que lo desglosamos, se corresponde con el ajuar doméstico. Vale. E incluso el testador, si no os quiere dejar todo muy bien atado, puede recoger en su propio testamento como última voluntad qué va a hacer con el ajuar doméstico. Pues esa colección de cuchillos maravillosa que tú decías, se lo dejo a mi hija Ana. El mueble del salón que es de anticuario maravilloso del siglo XVIII a mi hijo Miguel. Y así evitamos problemas. ¿Y esto afecta al impuesto de sucesiones? La valoración de ese ajuar. Sí. ¿Por qué? Y ahí puede... Pues que todo está correlacionado, ¿eh? Claro, lo que pasa que es cierto que puede haber temas de interpretación, no suspicacias, porque si en mi escritura de aceptación y adjudicación de herencia decimos que nos estamos repartiendo nuestros 5 inmuebles por 1.000.000 de euros, ¿por qué en el impuesto de sucesiones ese 1.000.000 de euros, además me aparece un 3%, aquí me aparecen 30.000 euros como ajuar doméstico que no estaba en mi escritura de aceptación de herencia? ¿Esto me corresponde, no me corresponde? ¿Estaba incluido, estaba excluido? Por eso yo siempre digo, si todos estamos bien avenidos y lo entendemos y lo consensuamos, no es necesario, pero mi consejo es, no está de más. Claro, desglosar. ¿Y el viudo y la viuda qué derechos tienen sobre el ajuar doméstico? Bueno, tienen un derecho preferente. Vale. ¿Por qué? Porque el cónyuge... ¿Son más que los hijos? Claro, porque el cónyuge viudo lo normal es que se quede con el usufructo de la vivienda habitual. Dentro de ese usufructo está también el del ajuar doméstico. No solamente me quedo con los ladrillos, como el continente, ¿no? Como decimos en las pólizas de seguro, el continente y el contenido. El continente puede ser las paredes, todo lo que es el exterior de la casa, y el ajuar doméstico es contenido. Pues yo me quedo con todo, con el uso y disfrute de todo. Con lo cual, ese ajuar doméstico, por muy valioso que sean mis herederos, mis hijos normalmente, ¿no? Pero mis herederos no lo pueden vender. Hoy estoy pensando, si te pones a malas, imagínate un cuadro que uno dice, no, es que uno es el marco y el otro es el lienzo, es distinto. Uno sí que entra y el otro no. No, porque el cuadro no es ajuar doméstico. Eso lo tendríamos que valorar como un bien aparte. O sea, sí. Y una coqueta o una mesilla de mesa de estas del año La Polca, que sea muy cookie. Eso sí sería ajuar doméstico. Vale. Pero ahí, claro, a lo mejor tú dices, pero es que esto es del siglo XIX y esto sí que tiene un valor más allá de ese 3%. Bueno, pues vamos a hacer nuestro informe de tasación y que nos digan qué valoración tiene. Hoy antes me decías, del 1.000.000 de euros, un 3%, 30.000 euros. Pero ese 1.000.000 de euros es de todos los pisos, el mío habitual más los que tengo en la playa, o solo del mío habitual. No, de todos. El patrimonio inmobiliario es sobre el que se calcula el ajuar doméstico, pero el ajuar como tal solamente está en la vivienda habitual. Vale, y luego se detalla en la escritura de aceptación y adjudicación de la herencia el valor y también el contenido, las dos cosas, ¿valor y contenido o no? Lo normal es que no se haga, pero mi consejo es
es hacerlo, sobre todo cuando consideramos que puede haber algún problema. ¿Por qué? Porque luego en el impuesto de sucesiones vamos a trasladar esa información desglosada. Entonces, es lógico, a mí me parece normal que alguien que no entienda sobre estos temas diga, bueno, pero porque aquí pone 1 millón y aquí pone 1 millón y aquí pone 30, que alguien me lo explique, ¿no? Se supone que también es herencia, es caudal, relicto. Oye, la gente no tiene esto en cuenta, ¿que no? Normalmente se le pasa. No. Y dice, esto sí no es importante. No, a ver, es verdad que también va en función del valor del patrimonio. Entonces, si tenemos un patrimonio, pues tengo una casa y un coche y 3 cuentas bancarias, bueno, pues vale, el ajuar doméstico está ahí, pero no saben muy bien ni lo que es, ¿no? Es que eso puede suscitar muchas peleas, ¿eh? Claro, y es verdad que al fin y al cabo el ajuar doméstico que recoge pues es la historia familiar. Ya. Entonces, hay mucho de emoción. Sí, ¿no? Muchas veces más que lo económico se valora la parte emocional. Pues el mantón de mi madre me lo quiero quedar yo, o los pendientes de rubis que se lo quede mi nieta. No se repara quizás en que eso es parte de la herencia, que también tributa por ello y que luego, bueno, otra cuestión ya es cómo nos lo vamos a repartir. Muy bien. Bueno, voy a ir con los oyentes. 915331851, si lo prefieres 609 2247 16. Nota de audio. Hola, buenos días. Tengo una pregunta para el consultorio de herencias. ¿Cómo puedo solicitar la última declaración de la renta de un fallecido del que voy a heredar si no tengo acceso directo a sus claves o certificados? ¿Cómo? Muy buena pregunta. ¿Y hay plazos también? No. A ver, es buena pregunta la del oyente porque entiendo que lo que quiere saber es si tenía deudas y qué bienes tenía, ¿no? Con qué inventario de bienes partimos. Pues si no tenemos certificado digital del fallecido, tendremos que hacer una solicitud directamente a Hacienda con el título que a mí me legitima como persona interesada en esa herencia, para que me dé la última declaración de renta. Hay pues un testamento, una declaración de herederos, un certificado de defunción con un certificado de nacimiento, algo que pueda acreditar esa condición. ¿Y por qué lo pedimos? Bueno, pues porque no tengo acceso al inventario de bienes. Claro. Sí. A ver, motivo. Yo siempre digo que a la administración, cuanta más información le demos de motu propio, mejor. Menos se ralentiza todo, ¿no? Y menos toca las pelotas. Sí, básicamente. Y más fácilmente nos facilitan la información que necesitamos, que es crucial para luego el tema del tiempo, ¿no? De los famosos 180 días, eso sí. Voy con otra consulta. No, Ángel Luis, buenos días. Sí, hola, buenos días. Dígame usted. Por el programa. A usted. En una segunda vivienda en la Comunidad de Madrid, ¿qué impuestos tendría que pagar al venderla? Y por otro lado, ¿la plusvalía hay que pagarla en una segunda vivienda? Vale, pero eso es venta, no me está hablando ni de sucesión ni de donación. Venta. Venta pura y dura. Venta sí. Claro, y me ha dicho una segunda residencia en la Comunidad de Madrid. Sí. Vale. Soy jubilado. ¿Habría que pagar plusvalía en una segunda vivienda en la Comunidad de Madrid? Vale, ¿cuántos años tiene el piso desde que usted lo compró? ¿Cuánto ha pasado? Pues desde 2007. Vale, muy bien. ¿Alguna otra cosita? No, vale, muy bien, gracias. Gracias, Ángel. Un abrazo. A ver. Pues, a ver, plusvalía siempre tenemos que pagar. Siempre. Sea primera vivienda, segunda o quinta, sea segunda transmisión o quinta también, da igual. Y plusvalía, ¿qué significa? Pues, por ejemplo, Ángel la compró en el 2007, la vende en el 2025... Si la vendió por 1 millón y la vende por 20 millones, pues efectivamente va a haber plusvalía. Hay casos en los que no, que a lo mejor lo que tiene es minusvalía. En ese caso, lo que sí permanece es la obligación de presentar el impuesto. Ahí diremos, pues no está sujeto, está exento o lo que corresponda. Pero respondiendo a su primera pregunta, sí, tendrá que pagar su plusvalía. Otra cuestión es la vivienda habitual, que entiendo un poco que es por donde él tiene esa duda, ¿no? En la vivienda habitual, los mayores de 65 años están exonerados de pagar la plusvalía del IRPF, que no la del ayuntamiento. Vale, y luego imagínate que en vez de Madrid es en Valencia o es el País Vasco, ¿ahí qué pasa? Da igual. La plusvalía, si no hay que pagarla, al menos hay que presentarla. Vale. Mira, me dice mi compañero que tenemos otra más. Adelante. Estupendo. Hola, buenos días. Hola, buenas. Tengo una pregunta sobre la herencia. En el caso de no estar casada y no ser pareja de hecho,
quisiera saber si mi pareja, que es el padre de mis hijos, pudiera beneficiarse de la herencia de alguna manera en el caso de mi fallecimiento. ¿Qué te parece? Bueno, muy buena pregunta. A ver, en este caso los que van a heredar son sus hijos, con lo cual el padre de sus hijos lo que hará, si por ejemplo ya fallece siendo menores, será administrar sus bienes. Legalmente no hay ningún vínculo que les una, porque no son pareja de hecho, no son matrimonio, no son nada. Otra cuestión es que ella le quiera dejar un porcentaje de su herencia, pero en concreto le dejo a Manuel Martínez un 5% de mi herencia. En eso no tendría ningún problema, siempre que no perjudique la legítima, en este caso, de sus hijos. Muy bien. Oye, pues Iciar, yo creo que ha sido bastante interesante. Las preguntas ahí muy bien hiladas, sí, ¿no? La verdad que sí. Están muy atentos nuestros oyentes. Oye, ¿estás todo julio todavía por aquí? Ya rematando, ya preparando, ya hay muchas ganas de vacaciones. Bueno, oye, pues nada, pero la semana que viene te veo todavía, ¿no? ¡Ah, no! No, me vas a hacer un break. Total. Bueno, te echaremos en falta, Iciar. Bueno, y yo también a vosotros, la verdad que me gusta mucho venir. Este tema es súper importante. Oye, pues Iciar Pernia, muchísimas gracias. Y a nada, vosotros. ¿hablamos en septiembre? Claro que sí, a preparar nuevos temas. Vete con las pilas cargadas, por supuesto que sí. Gracias. Boletín informativo y vamos con empresas con identidad. Hoy les vamos a presentar la historia de una empresa catalana, una inteligencia artificial, que quiere acabar con el caos de las licitaciones. Sí, quiere transformar el acceso a la contratación pública, quiere reducir la burocracia y combatir la corrupción en los procesos de licitación. Sí, cuando uno piensa en licitación, pues uno piensa en trámites interminables, en documentos farragosos, en sospechas de corrupción. Sin embargo, esta startup catalana ha decidido declararle la guerra a la burocracia y tiene a la inteligencia artificial como aliada. Se llama Tendius, nació en Barcelona en 2022, justo a finales de 2022, y quiere poner patas arriba el modo en que las empresas y las administraciones públicas se enfrentan al sector de la contratación. Hoy será protagonista de Empresas con Identidad y luego llegará la hora de las fintech con Salvador Molina, hoy con la mirada puesta en Hispanoamérica. Esto y mucho más aquí en Capital Intereconomía hasta las 12. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Iciar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos.
Black Bear Broker, el broker de los traders. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Los mercados financieros pierden fuelle y tras abrir en positivo operan hasta ahora con caídas en una jornada en la que se cerrará el primer semestre del año y en la que los inversores están pendientes del plan fiscal de Donald Trump que aumentará, según los analistas, la deuda en $4 billones. Alexis Ortega, profesor de finanzas de EAE Business School. El tema fiscal en Estados Unidos está siendo ahora mismo uno de los temas fundamentales, sobre todo en el tema de la rentabilidad de la deuda a medio plazo. Lo único que pasa es que, bueno, es la primera semana de mes y como siempre vamos a conocer el dato de empleo. Y ahí es donde realmente que esta semana se anticipa el jueves por ser festivo el viernes y ahí vamos a ver qué datos salen y si va a aparecer algún indicio que nos indique que los tipos de interés empezarán a bajar en Estados Unidos en septiembre. Pues bien, a la espera de esas referencias, como decimos, los mercados europeos operan ya con caídas. El IBEX 35 se aleja además de la cota de los 14.000 puntos, cede un 0,39% a 13.915 puntos. Recortes del 0,17% para París, del 0,22% para el DAX alemán, mientras que el Eurostoxx 50 se deja un 0,26% a 5.311 puntos. Dentro del IBEX 35 se Acciona Energía, quien lidera las caídas con una corrección del 2,32%. Recortes abultados también hasta ahora para Banco Santander, abajo un 1,24%, y para CaixaBank, que se deja un 1,22% en positivo. Es Indra quien lidera los avances con subidas del 3,19%. En el mercado de divisas, el euro consolida en los $1,1727. En el mercado de materias primas, el barril de referencia en Europa, el Brent, se coloca en los $66.78. Mercados financieros pendientes del plan fiscal de Trump, pero también de las negociaciones comerciales. Canadá rescindirá